video de hoy es el primero de un conjunto de videos donde hablaremos sobre reactores químicos, algunas generalidades y la resolución de problemas en reactores por lotes y reactores continuos. Debido a la complejidad de algunos de estos ejercicios, probablemente tengamos diferentes partes para cada resolución de algún problema. Podemos considerar el reactor químico como el corazón de los procesos, ya que dentro de este equipo ocurren las transformaciones deseadas. Muchos de los componentes de un proceso convergen sobre los reactores químicos. Vamos a platicar sobre las ecuaciones que rigen a estos equipos. Acompáñenme. Cuando hablamos de un reactor químico, hablamos básicamente de un recipiente. Un recipiente que se encuentra a ciertas condiciones, normalmente a una cierta presión y a una cierta temperatura, en el cual tenemos especies químicas, que son las que van a reaccionar, son los componentes de la reacción. Los dos tipos de reactores principales son el reactor batch, por lotes, y el reactor continuo, aunque también existen otros tipos de reactores, pero esos dos son los más comunes. El reactor por lotes es muy sencillo, es un sistema cerrado en el cual al principio se le pone todo lo que se necesita y se deja reaccionar. Al final se va a vaciar completamente y ver lo que se obtuvo. En un reactor continuo tenemos una entrada continua y una salida continua, de manera que tenemos un volumen constante y normalmente se encuentra en estado estacionario. Supongamos una reacción del tipo A más B nos da C más D. Definimos la velocidad como el cambio de los moles con respecto al tiempo. Llevan multiplicados por el inverso del volumen. Para los reactivos tenemos un signo negativo porque este cambio es negativo, se está acabando el componente, mientras que para los productos es positivo porque se está generando. Así que siempre que yo tenga reactivo, su velocidad es negativa, siempre que tenga un producto, su velocidad será positiva. También se puede definir una ley de velocidad, que es una relación entre la velocidad de esa reacción y las concentraciones de las especies reactivas, donde la relación viene por la constante de velocidad. Para una reacción general, la misma que teníamos antes, A más B es igual a C más D, la ley de velocidad depende de las concentraciones de los reactivos. Entonces definiríamos una velocidad como la constante K por la concentración de A elevado a la X por la concentración de B elevado a la Y. Esos exponentes corresponden a los órdenes de reacción. La suma de X y Y nos da el orden global de la reacción. Quiere decir que esta reacción será de orden global X más Y, de orden X para A y de orden Y para B. El primer reactor que vamos a analizar es el reactor por lotes perfectamente mezclado. Se supone que los impulsores que tiene adentro permiten un mezclado homogéneo, de manera que si yo midiera la concentración de un componente al fondo del reactor, tendría la misma concentración que en cualquier otra posición de ese reactor. Lo consideramos a un volumen constante, y entonces, como vimos antes, la velocidad va a depender del inverso de B por dNA dt, cambio de moles con respecto al tiempo. Omitimos el coeficiente estequiométrico, digamos que yo pongo mi ecuación química en función de A, entonces A tendría coeficiente 1, entonces no es necesario escribirlo. ¿Qué pasa si cambiamos los moles a términos de concentración? En un volumen constante eso sí se puede hacer. Tengo esta expresión donde yo recuerdo que la concentración de A es igual a NA entre B, o sea, moles entre volúmenes, estamos pensando en una concentración molar. Si yo despejo los moles, tengo volumen por concentración. Si derivo, para generar ese dNA sería igual a volumen por diferencial de A. Como el volumen es constante, no es necesario derivarlo. Si yo sustituyo en la expresión original, omitiendo nuevamente ese coeficiente estequiométrico A, tendría que menos el inverso de B por B de A sobre dt. Entonces dNA cambió a volumen por diferencial de A. Vemos que los volúmenes se pueden cancelar
y tendría que la velocidad es igual al negativo del cambio de concentración con respecto al tiempo, que es la manera tradicional en la que se analizan las reacciones químicas, ¿no? La cinética de reacciones químicas. Si yo quisiera resolver un problema, tal vez de A más B es igual a C, tendría que tener una expresión de velocidad. Al ser volumen constante es menos dA entre dt, donde A es la concentración, por eso está entre corchetes. Y tengo una ley de velocidad, que esto se encuentra de manera experimental. Yo tengo dos expresiones que tienen velocidad, las puedo igualar, y tendría que menos diferencial de concentración con respecto al tiempo es igual a K por el producto de las concentraciones de los reactivos. Lo que sigue es integrar esta ecuación. Tal vez poner B en función de A, de manera que ya solo tengo todo en función de la concentración de A, y por separación de variables podría integrar esta ecuación y encontrar una expresión que me defina la cinética. ¿Qué pasa si yo tengo un reactor por lotes pero que es de volumen variable? Que con el paso del tiempo o con el paso de la reacción ese volumen va a aumentar o disminuir. Entonces yo no puedo hacer la misma aseveración de antes, donde cuando derivamos el volumen era constante, entonces en realidad la expresión se queda tal cual está. No podemos ponerlo en función de concentración, lo dejamos en función de los moles. ¿Cómo voy a resolver un problema? Entonces, si tengo la misma reacción A más B igual a C, tengo una expresión de velocidad que la tengo en función de moles, cambio de moles, y tengo una ley de velocidad. Al tener dos expresiones para velocidad las puedo igualar, y tengo que el inverso del volumen por dNA entre dt es igual a K por A por B en concentración. Pero aquí no puedo integrar directamente porque mi diferencial es de moles y yo tengo concentraciones. Además hay un volumen por ahí que me está estorbando. Entonces tendría que cambiar esas concentraciones de la derecha a moles entre volumen. Ahora sí, ya tengo moles, igual que mi diferencial, pero me está estorbando un poco ese volumen. Lo que sigue es buscar expresar el volumen en términos de moles de A o en términos de tiempo, va a depender. Y eso lo podemos hacer de acuerdo a ecuaciones de estado, si estamos hablando de volumen y de moles, o tal vez el volumen dependa del tiempo y hay una expresión que nos diga cómo va a estar cambiando. Entonces eso va a depender de cada problema y lo haremos en un ejercicio posterior. Aquí tenemos la expresión final, ya simplificando ese volumen, donde ese volumen es el que tenemos que cambiar a una expresión que tenga o moles o tiempo. En videos posteriores vamos a resolver este ejercicio, que viene esta misma reacción, A más B da igual a C, donde tendremos una reacción en fase gaseosa, y la vamos a resolver si fuera un reactor a volumen constante, si fuera un reactor a presión constante, que significa que el volumen puede cambiar, o que el volumen cambia de acuerdo a una expresión y es dependiente del tiempo. Ya tenemos las ecuaciones que nos definen a los reactores químicos. En un próximo video vamos a resolver el problema que presentamos en las diapositivas. Antes de despedirnos, una vez iban caminando por un centro comercial dos amigos, dos comerciantes. Uno se encargaba de vender metales alcalinos, el otro vendía metales alcalinoterros. Tenían mucho tiempo sin verse, se fueron a divertir, entraron al cine, fueron a comer, fueron por un helado, hasta los caballitos se subieron. Ya cerca de la noche, el de los alcalinos le dijo: oye, ¿por qué no vamos a un bar a tomar algo? El otro contestó: en realidad no puedo ir, ya no me alcanza, ya se me acabó el bario.